Imagina estar acampando en la tranquilidad del bosque. Con el paso de los días empiezas a notar que tus cosas se mueven del lugar, hasta que una noche, mientras duermes profundamente, algo te arrastra por el suelo y te lleva entre los árboles. Tu mente rápidamente se llena de todas las posibilidades existentes de qué puede ser eso, pero nada te prepara para lo que viene. Cuando abren tu saco de dormir, frente a ti aparece una familia entera de humanoides cubiertos de pelo oscuro. En Canadá lo llaman Sasquatch, en el Himalaya Yeti, en Australia Yowie, y tiene distintos nombres, pero siempre es la misma silueta. Un ser gigante, salvaje, mitad hombre y mitad bestia. Y esto tal vez se puede tratar de un animal desconocido o de algo más. Algunas personas creen que puede ser hasta un viajero interdimensional capaz de aparecer y desaparecer entre portales ocultos en los bosques. Y otros tantos aseguran que viene desde las profundidades de la Tierra, que sería una especie de habitante antiguo de lugares donde nunca hemos entrado. Lo cierto aquí es que las huellas, los relatos, los encuentros, todo sigue acumulándose y la pregunta persiste. ¿Qué es realmente el Bigfoot? Vamos a comenzar este tema tan interesante con uno de los relatos más impactantes de todo este misterio, que no solamente abrió la puerta a muchos investigadores, cazadores y hasta ufólogos, que con el paso de los años este misterio parece estar muy lejos de resolverse. Durante décadas, su nombre ha resonado por muchas partes del mundo y en 1958 una entidad visitó los bosques del norte de County, California. En ese lugar había un contratista de carreteras llamado Ray Wallace, quien encontró unas extrañas huellas cerca de su lugar de trabajo. Pero no nos vamos a adelantar, vamos a desmenuzar este caso. Amanecía en el norte de California a finales de los años 50. Ray Wallace llega con su termo de café, revisa la bitácora, pasa lista a la cuadrilla. Su trabajo era abrir caminos donde antes solamente había veredas para los venados. Es un tipo bastante práctico, con las botas siempre llenas de lodo, cinta métrica en el cinturón y ese tipo de personas que tiene un ojo muy especial para detectar lo extraño a primera vista. Y aquella mañana tan normal, lo raro fue demasiado claro. En un tramo de tierra recién compactada, la cuadrilla se detuvo. Habían encontrado unas huellas. Y no eran 2 ni 3. Era una secuencia completa que se perdía entre los abetos. Wallace se agachó y tocó el barro que todavía estaba fresco. Sus dedos naturalmente se marcaron. La zancada de esta huella era larga, constante, como si eso hubiera pasado con toda la calma del mundo, como si fuera el dueño del lugar. Eso no es un oso, dice alguno de los trabajadores. Ni humano tampoco, dice otro. Pero Ray no hace un espectáculo, más bien se pone a medir de punta a talón y de talón a punta, distancia entre las pisadas, absolutamente todo, anota todo. Y lo vuelve a hacer una vez más, a rectificar cada medida, cada centímetro. Para que su testimonio no se pierda en simples palabras, pide un balde con una mezcla de yeso. Y así fue como imprimió la única pista de este extraño suceso, antes de que el bosque simplemente lo eliminara. Al día siguiente lo mostró con quienes quisieran verlos, cuadrilleros, vecinos curiosos, y así se fue corriendo la voz de boca en boca, hasta que llegaron también los reporteros, y entre ellos Andrew Jensoli, del Humboldt Times. Tenía un olfato muy fino para la redacción, llegó con su libreta abierta y una pregunta muy simple: ¿cómo puedo titular algo que nadie sabe explicar? Andrew lo resolvió con una sola palabra: Bigfoot. Esta gran noticia fue una portada, y también el nombre se quedó, porque seamos sinceros, ¿cómo más ibas a llamar a una criatura que deja huellas gigantes? Con el paso del tiempo, todos quieren lo mismo: ver las huellas, tocar el molde y escuchar el cómo fue que encontraron esto. Ray siempre lo cuenta igual: la tierra húmeda, paso regular, tamaño fuera de escala, ni su tono se infla ni su mirada se baja. No dramatiza, a veces agrega detalles que nadie piensa en preguntar.
como por ejemplo que no olía a carroña como cuando un oso ha comido, que la tierra no estaba rastrillada por pezuñas y que no había una señal de arrastre de ramas, simplemente pisadas, como si alguien o algo hubiera cruzado en línea recta, sin miedo a dejar un rastro. Con el tiempo, alrededor de su nombre empezaron a juntarse muchas piezas. Gente del monte que dice haber escuchado aullidos graves en la madrugada, cabellos encontrados en alambrados que no encajan con el ganado de la zona, piedras apiladas en formas extrañas junto a cruces de arroyos, como si estuvieran marcando su territorio. Y no, esto no son pruebas en el sentido de un laboratorio, y esto describe el ambiente perfecto de algo grande que prefiere la sombra. Pero acá todo se empieza a poner muy interesante, porque después más personas empezaron a interesarse muchísimo por este avistamiento tan peculiar. Y todo esto nos lleva hasta unos años después, en octubre, precisamente en el año de 1967. Al norte de California, Roger Peterson y Bob Greenling avanzaban en caballo por el cauce de un arroyo. Llevaban una cantimplora, un bocadillo envuelto y la cámara de 16 milímetros lista por si acaso. El terreno era bastante simple, arena húmeda y troncos caídos. Pero de pronto los caballos empezaron a tensar. Patterson levanta la vista y lo que ve lo deja simplemente sin palabras. Era una figura grande, bípeda, cubierta de pelo oscuro, caminando con paso firme por el banco de arena. Patterson se sorprende tanto que no duda ni un segundo en sacar la cámara y empieza a grabar mientras corre. Los primeros segundos de este video son puro temblor, todo y una respiración muy agitada, pero luego el encuadre se estabiliza lo suficiente para verlo mejor. Esta criatura no está corriendo, mantiene una calzada larga y constante, con los hombros anchos que acompañan el balanceo de esos brazos. Las manos colgaban al lado de su cuerpo en una posición bastante tranquila. Un punto clave de todo esto es que gira la cabeza hacia la cámara, la reconoce y sigue su marcha como si nada. Cuando desaparece entre los árboles, ellos se acercan a ese lecho de arena por donde pasó la criatura. Igual que Reid, se ponen a medir la distancia entre las pisadas y marcan la orientación. Preparan el yeso también y sacan varios moldes. La prioridad aquí era proteger ese carrete, esa evidencia y revelarlo cuanto antes. En los días siguientes muestran el metraje. La prensa, los curiosos investigadores lo ven una y otra vez, cuadro por cuadro, momento por momento. La cadencia, la longitud, el peso, la altura estimada, comparando con los troncos de los árboles que había ahí, todas las referencias del terreno para empezarse a dar una idea más clara de cuánto era realmente lo que esa criatura medía. Y no, aquí no hay efectos, no hay cortes, no hay música, solamente es un minuto muy escaso de una figura que cruza un claro sin apuro. Y esta prueba pasó a la historia. ¿Es acaso el Bigfoot en todo su esplendor? Al igual que Wallace, también hizo sus moldes de yeso, y para su sorpresa, estas huellas medían, y quiero que pongan mucha atención aquí para que dimensionen el tamaño de esto, 45.7 centímetros de largo, 23.3 centímetros de ancho. Todo esto lo hizo para tener una prueba de que, en efecto, el Bigfoot era real. Cuando esta grabación finalmente salió a la luz y muchas personas empezaron a verla, empezó a sacudir al público y desde entonces ha sido objeto de estudio para muchos científicos, investigadores y, claro, por supuesto, los escépticos. Pero ¿qué hay de real en todo esto? Los antropólogos notaron algo muy extraño. Las proporciones de este ser no coincidían claramente con un humano. Los brazos eran más largos y la manera en la que caminaba, ese llamado como paso en línea, no era como la nuestra, y bajo el pelaje se podían distinguir ciertos músculos en movimiento. Y fíjense bien, porque en los años 60 ningún disfraz de cine podía replicar eso, y no hemos hablado de ese tópico en especial, pero es que recrear o hacer efectos especiales o prácticos en aquellos años era
muy complicado y aparte muy caro. Dentro del estudio de los antropólogos hay una persona que sobresale del montón, Grover Krantz, quien era de la Universidad Estatal de Washington y defendió la autenticidad de este metraje. Para él, el tamaño, la anatomía, el movimiento eran imposibles de falsificar con la tecnología de aquella época. Y décadas después, el profesor Jeffrey Meldrum, especialista en primates, también empezó a analizar esa cinta, cuadro por cuadro. Y lo que concluyó fue que efectivamente ese ser mostraba características de un ser biológico real. Y con este tipo de temas sabemos que siempre van a llegar las preguntas y las dudas también. Allá en los años 90 salió un hombre de nombre Bob. Aseguró que él se había vestido con un traje de gorila para esa filmación. Y aunque nunca entregó las pruebas ni tampoco el disfraz, otros críticos señalaron que Roger Patterson tenía problemas financieros y que básicamente pudo haber montado todo esto pues para sacar dinero. Después de algunos años, con los análisis digitales de cuadro por cuadro, el metraje empezó a revelar cosas, la forma de las manos, el movimiento independiente del pelo, los rasgos difíciles de clasificar con un simple disfraz. Y esta cinta no nada más reavivó el interés por el Bigfoot, sino que convirtió a Patterson y a Gimlin como figuras centrales de la criptozoología. Roger Patterson finalmente murió en 1942 y hasta su último día sostuvo que la filmación era 100% real. Por su parte, Bob, tras años de silencio por miedo a las burlas, rompió su silencio y sigue defendiendo que lo que vio efectivamente era verdadero. Lo curioso es que medio siglo después de este avistamiento, el resultado sigue siendo el mismo. Un video breve, analizado hasta el cansancio por muchas personas, que sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver. Y ya sé lo que algunos pueden estar pensando ahí entre los comentarios, porque todos somos escépticos por naturaleza, y al igual que a todos, pronto llegaron las preguntas lógicas. ¿Cómo se ve realmente un Bigfoot? ¿Por qué solamente existen reportes vagos de personas que dicen que los vieron entre los bosques o entre las ramas? ¿Y por qué únicamente hay huellas de pies? ¿Acaso sería una criatura sin manos o de qué forma serían las manos? Pero con el paso de los años, esta incógnita de las manos finalmente se resolvió. Hay una persona de nombre Ivan Marks. Era una persona que siempre hacía lo mismo: caminar por la orilla de un arroyito cerca de North Corville, nada fuera de lo normal, hasta que ve algo que capta 100% su atención. Eran impresiones de manos. Y no estoy hablando de marcas vagas ni nada así. Eran dedos bien definidos, base de la palma hundida, contorno bastante limpio, y a simple vista eran demasiado grandes como para una mano humana. Y al igual que las otras dos personas, saca la cinta métrica y empieza a notar, y observa la profundidad en la que se marcó en el lodo. El centro de la palma estaba más hundido que las puntas, es decir, como si se hubiera apoyado para levantarse, y estas huellas nos indicarían lo que les estaba diciendo, ya sea para haberse levantado o para incorporarse para tomar agua porque estaba en la orilla del río. Para darle más fidelidad a la prueba que estaba ya viendo, toma fotografías del sitio, un ángulo general y con acercamientos. Toma notas de orientación, de pendiente, de la textura, de cómo se siente el lodo, y prepara yeso también. Y con un trozo de cartón improvisa una especie de molde para que el yeso no se derrame por los lados. Vierte la mezcla y espera bien paciente algunas horas, hasta que esta mezcla finalmente se seca y ya puede extraer el molde. Al reverso de la misma empieza a escribir el lugar, la fecha y el número de la muestra. Con estos moldes listos, Marks los envía al Arizona State Museum para su resguardo. Curiosamente, estas piezas también llegaron a manos del antropólogo que ya les mencioné ahorita, Robert Krantz, que era básicamente un especialista en la anatomía de pies y de manos. Krantz revisa las proporciones de los dedos, las transiciones entre la palma y la base de los metacarpianos, pliegues y pequeños relieves que nos suelen aparecer cuando alguien intenta falsificar con un guante o tal vez con un sistema de estampa. Y en muy resumidas cuentas, su conclusión es que efectivamente había una complejidad anatómica y una distribución de presión difíciles de replicar en un truco muy sencillo. Para él, esta prueba era 100% fidedigna. ¿Pero qué crees que pasó? Debajo de ese grandísimo molde en el museo había una inscripción que decía: esta huella es casi con certeza
no genuina. Y aquí yo te pregunto, ¿de qué lado estás tú? ¿Del experto que sí valida esta huella o del museo que básicamente desacreditó esta prueba con su propia nota? Con el paso del tiempo ha habido un montón de historias, muchos relatos. Vamos a ver algunos de los más interesantes para continuar con este tema. Hay un caso muy curioso que protagoniza Peter Simons y John Gore, quienes salieron a cazar en Antel, allí en California, en Estados Unidos. La tarde iba totalmente normal hasta que escucharon un gruñido de un animal muy fuerte. Al mirar hacia donde estaba ese sonido, al otro lado del acantilado, vieron a un animal gigantesco, peludo, con una forma humana. Lo que hicieron fue que dispararon por reflejo y lo que pasó después es que esta criatura rugió más fuerte y se dirigía hacia ellos. Tiraron los rifles y salieron corriendo. Primero era salvarse y después contar la historia en el periódico. El reporte quedó como uno más de los miles de casos similares. Y el periódico Oregonian recogió otro caso bastante interesante que tiene por lugar en un cañón solitario cerca de Washington. Y ahí había 5 hombres: Marion, Roy, Fred, Gabe, Phoebe y John. Y todos se encontraban caminando cuando de repente vieron 4 criaturas enormes de aproximadamente, según sus descripciones, 400 libras cada una, erguidas como humanos pero sin parecer humanos. 2 de estas personas dispararon hacia las criaturas y aseguraron haber matado a una. Pero no estaban solos, porque las demás se empezaron a coordinar y empezaron a asediarlos a la cabaña de troncos donde estaban acampando. Toda la noche les estuvieron arrojando piedras grandes, mientras los hombres respondían desde adentro de la cabaña con disparos. Y con el paso del tiempo, este grupo de chicos llamaron a esas criaturas los gorilas de la montaña, pero la descripción encajaba mucho mejor con el Bigfoot. Pero es que este hecho ocurrió mucho antes de que se le conociera con ese nombre. Lo que sí es que eran criaturas muy altas, de hasta 240 centímetros, con complexión humana. Y al amanecer, estas criaturas se perdieron entre los árboles y los hombres huyeron sin provisiones. Estar vivos valía más que cualquier equipo y cualquier arma. Pero 4 años antes, 2 cazadores subieron a las montañas del este de Albany y solamente uno regresó. El otro simplemente desapareció sin rastro. En 1885, otro grupo ascendió a la montaña y estaba liderado por otra persona. Ascendieron hasta la colina Val Peter y de repente se topó a pocos metros con un hombre cubierto de pelo que estaba sin ropa, agazapado, devorando carne cruda de un ciervo. Al percibirlos, rápidamente huyó, pero cuando regresaron y contaron esta historia, el pueblo empezó a hacer un rumor. ¿Y si esa criatura, ese resto de ser humano, era John, el cazador que se había perdido tiempo atrás en la misma área? Y si sí era, ¿qué lo había transformado de humano a una entidad totalmente reconocible que come carne cruda en el monte? Luego de estas historias nos queda la pregunta: ¿qué es realmente el Bigfoot? Hay un sinfín de explicaciones y avistamientos alrededor del mundo con diferentes nombres, que cuando alguien empieza a describirlo suele repetirse con ciertos patrones: una figura bípeda más alta que cualquier persona, entre unos 2 metros a 2 metros y medio, con una complexión robusta, con hombros anchos, brazos que llegan más abajo de lo normal y un andar como pesado, y el cuerpo cubierto de pelo oscuro, pero en otras versiones también dicen que es como entre marrón, negro y a veces rojizo. Y la cara, según los testigos, no es exactamente de un simio, pero tampoco de un humano, sino que es como una especie de punto intermedio. Tiene rasgos toscos, una frente prominente y ojos profundos. El detalle tan peculiar que se repite una y otra vez son los pies, las huellas gigantes de hasta 45 centímetros marcadas en el barro, en la nieve también o incluso en la arena, con proporciones que no cuadran con ningún calzado ni con ningún tipo de animal de estas regiones. Y a eso súmale todavía los sonidos. Son aullidos graves, golpes en los árboles, piedras lanzadas desde la oscuridad. Lo interesante es que este hombre salvaje no es exclusivo nada más de los bosques de Estados Unidos. En casi todos los rincones del mundo hay variaciones locales que lo pintan el mismo relato pero con distinto acento. En el Himalaya, los Sherpas lo llaman el Yeti o también el abominable hombre de las nieves.
cubierto de pelo claro en esta ocasión, adaptado para el frío y esas temperaturas. Pero en Rusia y en Asia Central, los pastores lo reconocen como el almasti. Es un ser un poco más bajo y robusto, que algunos lo describen como si fuera una especie de humanoide viviendo entre las cuevas y las ruinas. Y en Australia, los aborígenes lo llaman yowie. Es alto, peludo y con gritos desgarradores que recorren toda la selva. Y en Indonesia, entre las selvas húmedas y todo este tema, aparece algo de lo que ya hemos hablado aquí, el orang pendek. Y esta podría tratarse tal vez de una versión más pequeña, de un poco más de 1 metro, pero con una fuerza desproporcionada. Y aquí, en Latinoamérica, también surgen algunos relatos muy interesantes, específicamente en Chile, donde lo llaman el trauco. Y otras figuras de tradición oral, como por ejemplo aquí en México, son los hombres salvajes de la sierra. Y sí, el idioma cambia, el paisaje, pero la historia siempre se repite, aunque sean testigos aislados describiendo un ser grande, peludo, bípedo, que aparece y desaparece sin dejar más que huellas, gritos y también un escalofrío que no se olvida. Y entonces surge la pregunta, ¿estamos hablando de un mito global que cada cultura inventó por separado, o esto se trataría efectivamente de un fenómeno real, una presencia que adopta distintos nombres, pero siempre deja la misma huella? Pero es que mucho antes de que empezaran a aparecer los titulares de los periódicos hablando del Bigfoot, ya se narraban historias de un ser extraño que caminaba en 2 pies y que habitaba los bosques. Por ejemplo, para los pueblos originarios de Norteamérica, esto no era un mito aislado, sino más bien era parte de su manera de entender el mundo natural. En la costa noreste se hablaba de hombres salvajes que estaban cubiertos de pelo y que vivían en los montes y también evitaban a las personas, pero que siempre estaban cerca observando entre la naturaleza. Y con el tiempo, esta criatura dio el nombre del término moderno Sasquatch. Los relatos lo describen como una figura liminal, no del todo como si fuera un animal, pero tampoco es un humano, pero sí está profundamente ligado al bosque, como si fuera una especie de guardián. Para algunas tribus de Columbia Británica, estas criaturas eran más que carne y hueso. Decían que podían volverse invisibles, moverse entre los planos y mostrarse solamente cuando lo consideraban necesario. En algunos relatos aparecen como protectores de la naturaleza, pero en otros aparecen como seres que podían raptar a los descuidados y llevarlos consigo a lo profundo de la montaña. En videos pasados ya hemos hablado de la tribu Cherokee, pues en esta tribu también aparecen este tipo de seres, que más bien se asemejan a gigantes de la montaña. En sus momentos eran respetados como maestros de caza y se decía que dominaban la fauna del bosque y que también podían guiar o arruinar a un cazador según cómo éste se comportara. Para las comunidades indígenas, encontrarse con uno de estos gigantes no era un asunto anecdótico, era más bien un mensaje especial. Y en todas estas historias, el bosque no es un espacio vacío, sino habitado por presencias con las que había que convivir. Los ancianos transmitían estas advertencias no como cuentos de fanáticos, sino más bien como una especie de lección de vida. No era mirar nada más en la espesura, era resguardar y respetar los lugares sagrados. Y este conocimiento se pasó por generación tras generación, quedando sembrada la idea de un habitante secreto del bosque, enorme, peludo y esquivo, pero profundamente consciente de los humanos que se cruzaban en su camino. Y fíjense que de ahí es precisamente de donde nace el origen del Bigfoot, y no de las cámaras, ni de los moldes, ni nada de esto que ya te conté, de las leyendas antiguas que ya hablaban de un ser grande y silencioso, un vecino oculto de la montaña que tal vez para muchos todavía sigue ahí, observando entre los árboles. Normalmente cuando hablamos del Bigfoot pensamos en huellas enormes o grabaciones viejas, pero en Big Ticket, al sureste de Texas, la historia se siente distinta. Es un bosque tan espeso y enredado que parece tragarse la luz, lleno de humedad, insectos y caminos que nunca llevan al mismo lugar. Y aquí entra en escena Rob Griggs, un periodista que de niño escuchó un rumor que le cambió la vida. Corría el año de 1950 y con apenas 10 años planeaba un campamento sencillo con su hermano y su abuelo. Todo se cayó cuando los vecinos empezaron a comentar que en los montes del norte del condado vagaba un ser extraño,
un hombre cubierto de pelo, sin ropa, con una presencia tan salvaje que ni siquiera se le distinguía el rostro. El viaje se canceló tras todos estos rumores, pero lo que quedó fue únicamente la curiosidad de Riggs, que nunca cesó. Ya de adulto, con el oficio de reportero, decidió poner a prueba esta vieja historia. Publicó un aviso en el Onia Paper, pidiendo a la gente que compartiera lo que había visto sobre este ser. Y no tardó en llenarse de respuestas, de cartas y cartas, cada una con detalles que parecían sacados del mismo molde. Algunas historias eran rápidas, casi de paso, pero otras eran más intensas. Como por ejemplo, una chica adolescente que contó que saliendo de un cementerio, un simio gigante la empezó a perseguir. Dijo que corrió entre las tumbas sintiendo los pasos detrás hasta que finalmente pudo escapar. Otra carta vino de una pareja que había ido a la famosa Ghost Road, un camino apartado y oscuro, donde muchos iban a buscar privacidad. Estaban en el coche tranquilos hasta que algo golpeó el cofre. Una criatura peluda se les echó encima de golpe. El hombre, sin pensar, sacó una escopeta y le disparó 2 veces a través del parabrisas. Luego de estos disparos, el ser desapareció entre los árboles y ellos pudieron terminar su cita en otro sitio, convencidos de que no querían volver a ese lugar. Y con tantos testimonios a la mano, Riggs empezó a hacer un patrón. No eran historias copiadas de un lado ni de otro. Eran relatos locales descritos por vecinos de toda la zona. El mismo tipo de figura, la misma sensación de ser observado en la espesura, pero para él la conclusión fue inevitable. Lo que él había escuchado de niño no era un cuento. El Bigfoot de Texas existía, al menos en la memoria de quienes lo habían visto. Y hasta el día de hoy, el Big Ticket guarda ese aire pesado, como si en cualquier caminata nocturna pudiera sentir lo mismo. Una mirada invisible desde los árboles, recordándote que nunca estás del todo solo. Sabemos que encuentros hay un montón a lo largo de toda la historia de este tema, pero ¿cuál fue el primero que empezó todo este auge? Para esta historia nos tenemos que ir hasta Canadá en el invierno de 1811. Las montañas que hoy llamamos rocosas de Canadá estaban cubiertas por un manto helado interminable y era básicamente un territorio salvaje aún sin explorar del todo, donde el viento parecía arrasar antiguos secretos y los bosques cerrados que no tenían final. En medio de ese escenario avanzaba un explorador británico llamado David Thompson. Nadie lo sabía en ese momento, pero lo que se registraría en sus notas no solamente hablaría del comercio de pieles y de rutas nuevas, sino de uno de los primeros misterios que más tarde asociaríamos con el Bigfoot. David Thompson no era un aventurero cualquiera. Había nacido en Londres en 1770 y desde muy joven mostró una capacidad extraordinaria para observar y registrar lo que veía. Como aprendiz de la Hudson Bay Company comenzó el comercio de las pieles, pero pronto empezó a destacar con otra habilidad, la cartografía. Ahí empezó a trazar mapas con una precisión impresionante para su época. Su meta era muy clara: cartografiar todo el oeste de Norteamérica para empezar a abrir rutas y dejar la constancia de que otros apenas se atrevían a recorrer esos caminos. Y en el año de 1811 lideraba una expedición que lo llevó por el noreste helado de Canadá, siguiendo los ríos congelados en búsqueda de nuevas tierras para el comercio. Él estaba muy acostumbrado al frío, a los lobos, a los osos, pero lo que encontró aquella vez no encajaba en ninguna categoría conocida. La marcha de por sí ya era bastante extrema, nieve constante, hombres exhaustos caminando con raquetas para no hundirse en la nieve. Y cerca del río, algo extraño apareció en el suelo blanco. Thompson se detuvo y al acercarse descubrió huellas gigantes. Cada pisada medía unos 35 centímetros de largo, con 5 dedos bien definidos. Pero lo más inquietante era la zancada, que era demasiado amplia, demasiado larga, imposible como para un humano común.
Las huellas avanzaban en línea recta y se perdían entre los árboles. Y Thompson ya había enfrentado bestias salvajes, pero esto era totalmente diferente. Sintió una mezcla rara de fascinación, pero también de alerta. Algo había pasado por ahí que no se parecía a nada de lo que él conociera. Con la disciplina que lo caracterizaba, Thompson anotó todo en su diario. Escribió que eran similares a las huellas de un hombre, pero mucho más grandes. Nunca vio al ser que las dejó, pero estaba convencido de que no podía explicarse esas huellas con tanta facilidad. El área era demasiado remota como para hablar de otras personas, y ningún animal conocido, ni siquiera los osos, dejaban ese tipo de huellas tan claras, con los dedos separados y pasos regulares. Su equipo rápidamente intentó dar algunas respuestas. Algunos estaban hablando de un oso caminando erguido, otros mencionaban criaturas espirituales de las que hablaban los pueblos nativos, y Thompson, fiel a su lógica, simplemente se limitó a registrar el hallazgo sin especular demasiado, pero esa duda sí se le quedó muy clavada en la cabeza. En el camino, al convivir con las tribus de esta región, Thompson escuchó relatos que parecían encajar perfectamente con lo que él había visto. Historias de una criatura enorme, cubierta de pelo, que habitaba bosques y montañas, y a veces protector de la naturaleza, pero otras veces agresivos con los intrusos. Aunque Thompson estaba bastante escéptico, no pudo evitar notar la coincidencia de esas leyendas y las huellas que había encontrado en la nieve. ¿Acaso las historias de los indígenas tenían un punto de verdad? El registro de Thompson en 1811 quedó como uno de los primeros documentos sobre huellas gigantes en Norteamérica, y él no persiguió más allá de lo que escribió, pero lo dejó bien anotado con la precisión de un cartógrafo. Y años después, investigadores y criptozoólogos volvieron a sus diarios y veían en detalle una pieza bastante clave, que efectivamente era uno de los primeros capítulos del mito moderno del Bigfoot. Al inicio te conté rápidamente una historia que parecía una verdadera pesadilla, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó Albert a ser secuestrado por una familia de Bigfoots? Era el verano de 1924. Un hombre llamado Albert Otzman, quien era explorador y leñador que estaba bastante acostumbrado a la vida dura del bosque, decidió internarse en las tierras remotas de Toba Intel, en la costa de la Columbia Británica. Otzman reconocía los riesgos de la naturaleza, pero sabía cómo cazar y también cómo defenderse de los osos y sobrevivir a la intemperie. Pero lo que estaba por vivir no se parecía a nada que se hubiera imaginado. Su interés no era cualquiera. Ya había escuchado antes historias que en esa zona había oro escondido y quería probarlo. Pero antes de partir, un lugareño le advirtió sobre una especie de hombres salvajes que merodeaban los bosques y eran criaturas enormes, peludas y humanoides. Para algunos eran seres peligrosos, pero para otros eran simples guardianes del bosque. Albert, quien era muy práctico y escéptico, lo tomó como una simple superstición. Empacó su rifle, provisiones, un saco de dormir y se fue directo a acampar. Los primeros días transcurrieron bastante tranquilos. Exploraba y buscaba posibles vetas de oro y también disfrutaba de la soledad. Pero de pronto algo comenzó a inquietarlo. Cada mañana al despertar encontraba sus cosas movidas de sitio. Al principio pensó que eran mapaches o también osos, pero no había huellas claras que explicara quién estaba metiéndose con sus pertenencias. Hasta que una noche ocurrió lo imposible. Mientras estaba durmiendo profundamente, sintió como algo lo arrastró por el suelo. Lo desesperante de esto es que estaba atrapado en su saco de dormir envuelto. La fuerza era descomunal. Lo llevaron a través del bosque, entre las ramas y las montañas, con pasos largos y constantes. Albert no gritó. Eligió simplemente quedarse en silencio, evaluar y conservar la calma. Tras lo que pareció ser una eternidad, finalmente lo soltaron. Al salir del saco de dormir, se encontró en un valle oculto entre las montañas, y al frente de él, 4 figuras enormes y peludas. Un macho gigantesco y una hembra con 2 pequeños. Los describió como humanoides, musculosos, cubiertos de pelo marrón oscuro. El macho medía cerca de 2,5 metros, con un pecho tan ancho como un barril.
La hembra era un poco más baja, pero igual intimidante. No parecían querer hacerle daño, solamente lo observaban con mucha curiosidad. El macho imponía mucha presencia y la hembra cuidaba a los pequeños, y todos interactuaban entre sí con gestos y gruñidos. Según Albert, se comportaban como una especie de familia, con roles bien definidos. Durante días, Albert estuvo retenido en ese valle. No estaba atado ni tampoco estaba encerrado, pero simplemente lo vigilaban constantemente, como si no quisieran dejarlo ir. Después notó que los seres no hablaban como humanos, pero que se comunicaban con sonidos guturales y movimientos corporales. El macho pasaba largas horas vigilando desde una roca, mientras la hembra recolectaba raíces y hierbas para alimentar a los pequeños. Albert sobrevivía con su propia comida y a veces aceptando lo que le ofrecían. No lo agredían como tal, pero la vigilancia lo hacía sentirse como prisionero. Albert sabía que tenía que finalmente enfrentarse a ellos. Eran demasiado fuertes, pero también notó un pequeño detalle. El macho tenía una gran curiosidad por sus cosas, especialmente por el tabaco, y entonces ideó un plan. Una noche cargó su pipa con una dosis bastante abundante de tabaco y se la ofreció al gigante. El macho la aceptó y empezó a fumar, y pronto mostró signos de incomodidad, mareo y aturdimiento. Y fue en ese momento cuando Albert recogió todas sus cosas y corrió sin mirar atrás. El terreno era muy difícil, pero la adrenalina simplemente lo guió. Tras varias horas de huida, logró orientarse y volver a la civilización. Finalmente, guardó silencio durante décadas. Tenía mucho miedo de que lo tacharan de loco, y no fue hasta los años 50 que se decidió a contar esta historia, justo cuando el interés por el Bigfoot empezaba a crecer. En su testimonio insistió siempre en lo mismo, que esta historia era 100% real. Dio detalles precisos sobre el comportamiento de las criaturas, el valle y todo lo que vivió ahí. Los criptozoólogos tiempo después estudiaron su relato y señalaron que los gestos y actitudes que describía coincidían perfectamente con otros testimonios del Bigfoot. Los escépticos, en cambio, destacaron la falta de pruebas físicas y lo clasificaron como un sueño vívido o incluso una invención. Y aun con todas las dudas, el relato de Albert Ostman se convirtió en uno de los casos más famosos y detallados de toda la historia del Bigfoot. Nunca se retractó de esto, ni en privado ni en público. Pero para él, lo que ocurrió aquel verano de 1924 fue un recuerdo imborrable. El momento en el que, según sus palabras, fue invitado al mundo secreto de los hombres salvajes del bosque. Y esto sería un encuentro real o una historia demasiado increíble como para creerla. Lo cierto es que, como las propias huellas del Bigfoot, la respuesta se pierde entre los árboles y lo profundo de la selva canadiense. Pero si ya hablamos de una historia que aparenta ser real, donde se menciona una familia completa de estos seres, hay más registros, pero que hablan de sonidos emitidos por lo que pareciera ser una familia de estos seres. Todo esto comenzó por los años 70 en las montañas de la Sierra Nevada de California, y dos hombres de nombre Ron y Al Berry se adentraron en lo profundo del bosque con un claro objetivo: registrar lo que los lugareños describían como criaturas enormes que merodeaban las colinas. Pero es que esto no era un viaje improvisado, iban bien preparados. Llevaban consigo una grabadora, provisiones y también una determinación increíble para pasar noches enteras en un campamento aislado. Las primeras noches escuchaban algo que parecía normal: los crujidos de las ramas, animales pequeños que se movían entre los arbustos, pero de pronto llegó algo muy inesperado. Desde la oscuridad comenzaron a escucharse voces profundas, guturales, acompañadas de golpes secos contra los árboles y chillidos que no se parecían a nada que hubieran escuchado antes. Y no eran coyotes ni tampoco eran búhos, eran sonidos demasiado estructurados para ser un sonido de un animal. Y fue entonces cuando Ron y Al encendieron las grabadoras y captaron este sonido.
Lo que capturaron quedó registrado para siempre. Una serie de vocalizaciones que parecía ser más bien como un diálogo rápido e intenso, como si dos o más criaturas estuvieran conversando en un idioma desconocido. Aquellas grabaciones pasarían a la historia bajo el nombre de Sierra Sound. Entre ellas destaca el famoso Samurai Chatter, y así fue bautizado porque recordaba mucho a un intercambio verbal bastante fuerte, como casi militar, con tonos que subían y bajaban, y gruñidos que se transformaban en chillidos y luego en algo que se parecía mucho a palabras. Con el tiempo, expertos en acústicas analizaron estos audios. Uno de los estudios más citados fue el del especialista en fonética, R. Lynn Kirlin, quien determinó que estos sonidos presentaban variaciones tonales imposibles de reproducir con la tecnología humana de aquella época. Según su análisis, para emitir aquellas vocalizaciones se requería cuerdas vocales bastante largas y un aparato fonador más grande que cualquier humano promedio. Y es decir, que lo que quedó en esas cintas no coincidía con ningún animal conocido ni con voces humanas manipuladas. Claramente hubo muchas críticas sobre este audio. Algunos argumentaron que podrían haber sido bromas bien elaboradas, tal vez personas escondidas en el bosque haciendo ruidos extraños. Pero había un problema con esta explicación. El lugar era demasiado remoto y difícil de acceder, y es que estos sonidos se registraron en múltiples noches a distancias distintas y moviéndose alrededor de este campamento. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado replicar con exactitud la complejidad acústica de esas grabaciones. Ron, con el tiempo, defendió una idea un poco más arriesgada, que lo que captaron fue una especie de lenguaje primitivo de los Sasquatch. Para él, esos sonidos no eran simples gruñidos, había estructura, intenciones e incluso emociones. Sería tal vez una familia de Bigfoots comunicándose entre ellos en medio del bosque, sin imaginar que estaban siendo grabados. Y hoy en día, las Sierra Sound son consideradas la evidencia acústica más famosa del Bigfoot. Se han reproducido en conferencias, en documentales y también en muchos debates. Para algunos son una de las pruebas más fuertes de que algo real existe en los bosques, pero para otras personas son solamente un caso de sugestión y también de manipulación. Esas grabaciones nunca han sido desacreditadas por completo. Dentro de todo el folclore de Estados Unidos, la criatura del Bigfoot en cierto punto dejó de ser como historias o relatos de fogata para pasar a convertirse en un espectáculo permanente. Los responsables de mantener viva esa llama han sido llamados los cazadores del Bigfoot, que son personajes que combinan una serie de obsesión, investigación y en muchos casos también le dan un toque de show. Lo curioso es que muchos de estos buscadores adoptaron rituales que se volvieron parte de la cultura Bigfoot. Por ejemplo, irse en medio del bosque en la noche, colocar cámaras trampa en árboles estratégicos y esperando pacientemente por capturar la silueta de estas criaturas. También caminan en silencio con visores nocturnos, con cámaras térmicas, convencidos de que el Sasquatch es más activo cuando todo el mundo está durmiendo. Y en sus mochilas claramente no puede faltar el yeso, porque cualquier pisada extraña en el barro se convierte en un molde y luego en una pieza de colección que mostrar en las conferencias. Y claro, están también los aullidos y los golpes de árbol, prácticas que consisten en imitar esta supuesta forma de comunicación del Bigfoot para provocarlo a responder. Muchas personas aseguran haber escuchado contestaciones a estos rugidos guturales. Entre los cazadores, algunos nombres quedaron grabados para la historia. Por ejemplo, Roger Patterson, que ya hablamos de él. Y aquí les voy a dejar un dato muy curioso, porque David Polaires, quien es el autor del Missing 411, también en su buen tiempo fue cazador del Bigfoot y tiene algunos casos que están no relacionados directamente con el rapto de personas bajo la firma de esta criatura, sino más bien lo deja como una pista ahí para que nosotros empecemos a pensar que sí es el Bigfoot, como el caso de Dennis Martin, por ejemplo. Pero, ¿qué es realmente el Bigfoot? Y en este punto ya no estamos hablando de cuentos de fogata, estamos hablando de un fenómeno que ha llevado a investigadores, a científicos y a curiosos dedicar años de su vida a tratar de darle una explicación a todo esto. Lo fascinante es que incluso después de todo ese esfuerzo, el enigma todavía sigue sin resolverse.
El primer paso siempre es buscar explicaciones racionales, y esta es la versión científica de todo esto. Muchos zoólogos aseguran que lo que la gente ve en el bosque podría tratarse simplemente de osos pardos, negros, caminando erguidos. En ciertas condiciones dejan huellas extrañas, como por ejemplo en la nieve. Otros dicen que pueden ser confusiones con humanos, cazadores con mochilas grandes, trajes de camuflaje y siluetas engañosas a lo lejos, o incluso también animales enfermos como osos con sarna que empiezan a perder el pelo y que parecen criaturas esqueléticas. Y luego está el factor psicológico. Antropólogos llegan a sugerir que el Bigfoot es una especie de memoria cultural, que las historias se transmiten, la gente las escucha y de pronto cualquier ruido en el bosque puede encajar con esa narrativa. Es así como la mente rellena esos huecos tratando de darle una explicación a esos ruidos, y es ahí donde el mito se fortalece con cada nuevo testimonio. Los moldes de las huellas encontrados en lugares como Buff Creek han mostrado detalles que van más allá de una broma o una pisada deformada. De hecho, muchos de esos moldes revelan algo curioso, una flexión en la mitad del pie que no tenemos los humanos modernos, y eso sugiere una adaptación real de un bípedo que está diseñado para caminar con eficiencia en terrenos complicados, húmedos y también inclinados. Los defensores de todas estas ideas creen que el Bigfoot podría ser un homínido relicto, quizá puede ser un primo de un ser humano que sobrevivió en refugios naturales, y algunos lo vinculan con el Gigantopithecus, un simio gigantesco que vivió en un tiempo en Asia hace miles y miles de años. Pero a ver, si existió ahí, podría haber cruzado el puente de Bering hasta América. Claro que hay problemas con esto que te acabo de decir, porque para que una especie así sobreviva es necesaria una población grande y estable, y hasta ahora no tenemos ni huesos, ni cadáveres, ni pruebas directas. Las muestras de ADN que han sido recogidas en la mayoría de los casos resultan ser de animales conocidos como osos, caballos, perros o incluso humanos. Algunas han quedado como inconclusas, como fragmentos que no encajan en una base de datos. Si los sonidos del bosque son reales, estamos hablando de un animal social capaz de interactuar y también de coordinarse. Y la ciencia dice que esto podría ser un mito, un error, un animal mal identificado o un homínido sobreviviente. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner muy extraña, porque cuando la biología no nos explica todo, empiezan a aparecer las teorías alternativas. Una de las más populares es que el Bigfoot es un viajero interdimensional. Según esta idea, es que no se esconde, más bien desaparece. Puede cruzar portales invisibles en los bosques y entrar y salir de nuestra realidad. La prueba, dicen, está en los rastros que terminan de golpe, en esas huellas que comienzan en medio de la nada y que se esfuman en la nieve. Hay testigos que aseguran que la criatura se desvaneció ante sus ojos, y otros reportan fallos eléctricos justo en los momentos de los encuentros. Pero hay otra teoría que habla muy fuerte de que este ser podría ser subterráneo, un habitante de las cuevas, de las minas y de sistemas kársticos que recorren Norteamérica. Esto explicaría por qué es tan difícil encontrarlo, porque vive bajo tierra y solamente sale de noche. Hay reportes de huellas cercanas a las cavernas, a los sumideros, y si todo esto fuera cierto, estaríamos compartiendo el continente con un primate escondido entre las profundidades. Pero también está la hipótesis del homínido inteligente. No es un ser mágico ni interdimensional, más bien es alguien muy astuto. Y lo digo alguien porque sería una especie mucho más avanzada, un primate que sí evita al humano a propósito, que camina contra el viento para no ser olfateado, que cruza arroyos para borrar su rastro y que lanza piedras como advertencia, hasta imita sonidos de animales para confundirnos. Y eso sería ser básicamente un maestro de la evasión. Otra de las hipótesis mucho más atrevida es la idea del ultraterrestre, que no es un alien clásico, sino que sería un ser que comparte espacio con nosotros pero bajo reglas diferentes. Un organismo que se manifiesta en condiciones físicas que apenas entendemos, distorsiones visuales que lo hacen ver como borroso, fallas ópticas que lo recuerdan como un camuflaje natural. Y volvemos al Gigantopithecus, un fósil de un simio enorme que realmente existió en Asia. Si sobrevivió más tiempo de lo que creemos, se podría haber migrado y adaptado. El problema es que los fósiles sugieren que era cuadrípedo y no bípedo, pero de nuevo, no hay certeza de esto que te estoy diciendo.
Otra teoría apunta al camuflaje natural. Dice que el Bigfoot no desaparece, sino que más bien se oculta gracias al pelaje que dispersa la luz y que rompe los contornos. Sería una especie de traje especial biológico que lo hace invisible en el bosque a pocos metros de distancia. Y finalmente está la teoría de la tulpa, que el Bigfoot no es un ser físico en sí, sino que es una manifestación colectiva, un fenómeno que forma parte de algo que creemos. Donde el mito es fuerte, aparecen más encuentros, como si la mente y el paisaje se combinaran para proyectar una figura que todos esperamos ver. Entre la ciencia y lo alternativo, la verdad es que el Bigfoot se mueve en ese terreno muy inestable. Nunca ha podido ser probado, pero tampoco nunca ha podido ser descartado. Los bosques siguen guardando esos testimonios, esos moldes de las huellas, grabaciones de sonido y también video, que aunque no son definitivos, la verdad es que alimentan muchísimo todas las dudas. Y quizá pueda ser un animal desconocido, un homínido escondido o un mito de imaginación colectiva. Pero es que tal vez es algo mucho más extraño. Puede ser un viajero también entre realidades, un guardián de las cuevas o una presencia que se asoma para recordarnos que no sabemos tanto como creemos. Pero si te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal y dejar tu likecito para poder llegar a más personas. Como siempre, sabes que te voy a estar dejando mis redes sociales por si me quieres ir a seguir por allá. Y si me estás escuchando en Spotify, también sígueme porque es muy importante. Estos temas me gustan mucho porque vemos muchas vertientes, tanto los testimonios locales como lo que dice la ciencia, como... Es un debate muy interesante y quiero que me cuentes en los comentarios qué es lo que piensas tú. ¿Piensas que es un viajero interdimensional? ¿Piensas que puede ser un bípedo que sobrevivió al paso del tiempo? ¿O simplemente puede ser una criatura extraña, un críptido como tal? Pero bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video.